Muy buenos días. Sí, gracias a Dios por tener esta oportunidad de estudiar la epístola a los romanos. En esta oportunidad vamos a estudiar Romanos 7. Romanos 7. Este capítulo es muy importante porque describe con detalles la función de la ley. Algunos de estos detalles pueden causar escándalo en algunas personas, pero hay que leer que está como está escrito en la Biblia, y esa es la función de la ley, lo que está escrito aquí. Repito, algunos pueden tener escandalizarse porque tienen otro concepto de la ley, pero es mejor ir aprendiendo y no ser dogmático, o sea, ir aprendiendo como la Biblia va enseñando para que tengamos mejor comprensión de la salvación. Voy a leer desde el 1 al 3, Romanos 7, 1 al 3. No saben, hermanos, me dirijo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre un hombre mientras vive. Aquí está hablando de la ley civil. En otras palabras, la mujer casada está ligada por la ley a su marido, si es que está vivo. Voy a leer otra vez. En otras palabras, la mujer casada está ligada por la ley a su marido si es que está vivo. Pero si su marido muere, cesa la jurisdicción de la ley en ella respecto a su marido. Es decir, si mientras vive su marido y ella se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, queda libre de la ley, de modo que no es adúltera si se une a otro hombre. Aquí Pablo, para explicar la función de la ley, está tomando como ejemplo la ley civil, la ley del matrimonio. Entonces, de acuerdo a esta función de la ley civil, de la ley del matrimonio, los 10 mandamientos tienen una función en la vida del creyente. El primer punto que se nota de esto que acabamos de leer, versículos 1 al 3, es que la ley tiene poder en un matrimonio solamente si los dos cónyuges están vivos. La ley no tiene poder en el matrimonio si uno de ellos está muerto. Este es un punto básico de la ley, y Pablo de este concepto de la ley civil en el matrimonio va a explicar la función de la ley de los 10 mandamientos. Por otro lado, asimismo, tomando el ejemplo de la ley en el matrimonio, la ley tiene la función en el matrimonio de unir a dos personas. La ley sirve para unir a dos personas. Esto es bien importante entender, porque nosotros entendemos los 10 mandamientos fuera de este contexto con órdenes de Dios para cumplir, cuando la ley, inspirado por Dios, Pablo nos dice que tiene la función de unir. Así como en el matrimonio, la ley une a dos cónyuges bajo un mismo techo para que coman, duerman juntos, etc. Siempre que los cónyuges estén vivos, la ley va a actuar en ellos. La ley los une. Pero en caso que el marido muera, la ley termina su potestad en esa pareja, es decir, la ley ya no le une, ya no le continúa uniendo a la mujer con su esposo difunto. Acabó la función de la ley. La mujer ya no está unida a ese marido. La unión que hace la ley de un hombre y una mujer es de mucho peso. Por eso, en caso que la mujer, estando vivo su marido, se une a otra persona, la ley la declara adúltera. Y no solo la ley, la sociedad le declara adúltera. Pero si el marido fallece, la ley ya no le une a su esposo fallecido, así que si ella se une a otro hombre, no comete adulterio. En resumen, de los versículos 1 al 3 es que la ley tiene la función de unir, y segundo, la ley solo une cuando los dos cónyuges están vivos. Tomando entonces este ejemplo de ley, vamos a leer el versículo 4.
Así que, hermanos míos, fueron muertos a la ley por medio del cuerpo del Mesías. Hermanos míos, fueron muertos a la ley por medio del cuerpo del Mesías, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, con el fin de que llevemos frutos para Dios. La ley en un matrimonio une a los cónyuges. Semejantemente, dice el versículo 4, la ley de Dios une a la semilla de Satanás. Esto es lo que se llama pecado original que heredamos de Adán, nos une con el resto de funciones de nuestra mente. La ley de los 10 mandamientos une estas dos partes. El pecado original que heredamos de Adán, esa semilla del mal, une con el resto de las funciones de la mente. Dicho en términos más modernos, la ley une al subconsciente con el consciente. El subconsciente con el consciente. El subconsciente es esas cosas que nosotros tenemos en nuestra mente, pero ni sabemos qué son. Esas cosas, cuando el subconsciente está unido al consciente, lo puede hacer solo por la ley de los 10 mandamientos. Así que, para desunirnos entonces de la semilla del mal, que la ley de los 10 mandamientos nos une, dice el versículo 4, que hemos sido muertos a la ley en el cuerpo de Cristo. Jesús muere y muere para desunirnos a la ley. Este es, tomando el ejemplo que leímos hace un momento, la ley solo une a 2 cónyuges vivos, pero Jesús dice que nos mató. Dice que Jesús nos mató en su cuerpo. Entonces un cónyuge ya no existe. La ley ya no puede unirme a mí, a usted, ya no puede unir al pecado, que es el otro cónyuge. Nos mató, no mató al pecado, nos mató a la ley, no destruyó la ley, no abolió la ley, solamente lo que hizo es nos mató a nosotros a la ley. La ley sigue vigente, el pecado sigue actuando, pero nosotros estamos muertos a la ley, para que podamos unirnos a otro, a Jesús. Unido, o sea que el ser humano nace unido al pecado, este es el pecado original, nace sujeto al pecado original, y luego mediante el Evangelio, al entender el Evangelio, la muerte de Jesús, ahí sabe que ha sido muerto a la ley y es unido a Jesús. Cambió de esposo, cambió al hombre viejo, a la semilla del mal, al pecado original, por Jesús. Así como antes daba frutos para mal cuando estaba unido al pecado, los pecados, las rupturas a los 10 mandamientos. Ahora, unido a Jesús, da los frutos del Espíritu, los frutos para el bien. Ahora, para estar unidos a Jesús, así como para estar unidos al mal, la ley de los 10 mandamientos nos une al mal. Esto es lo que estamos leyendo. Por eso Jesús nos mató a la ley, para que ya no nos una. Pero ahora, para estar unidos a Jesús, necesitamos de otra ley, porque la ley siempre une. Y encontramos en Romanos 3:27 que hay otra ley. Esta ley es la ley de la fe. Entonces, unidos a Jesús por la ley de la fe, vamos a llevar frutos para Dios. Esta es la función de la ley. Es importante entender este pasaje para poder seguir la vida cristiana. Si no, generalmente la vida cristiana llega a ser un fracaso, llega a ser una teoría. Ahora vamos al versículo 5. Va a explicar un poco más el apóstol sobre el versículo 4. Dice, porque, el versículo 5 de Romanos 7, porque cuando nosotros estábamos en la carne, las pasiones del pecado estaban activas en nuestros miembros, gracias a la ley, para dar frutos de muerte. Repito, porque cuando estábamos en la carne, esto es, antes de entrar en la fe,
las pasiones del pecado. Las pasiones son puro deseo sin control, eso se llaman pasiones, deseos sin control. El pecado es la fuente de deseos sin control. Eso es el pecado, deseos sin control. Si ustedes quieren entender mejor, vayan al pecado de Eva. Ahí se estimularon los sentidos de ella para desear. Deseó por la vista, dijo es bueno para hacer, bueno para probarlo, bueno al tacto, porque eso es lo que hace el pecado. Activar deseos, pero no olvidemos que los deseos inicialmente son buenos. Los deseos son para vivir, pero siempre que se los use bien. Por ejemplo, el deseo sexual es para bien cuando se lo practica el sexo en el matrimonio. Es para tener hijos, para preservar la vida, para preservar la especie. El deseo de comer es para vivir, pero siempre que se coman los alimentos sanos. Si no se comen alimentos sanos, no es para vivir, es para morir. El pecado hace la deformación de los deseos. Por eso dice, cuando estábamos en la carne, el pecado, las pasiones del pecado, o sea, el pecado estaba deformando nuestros deseos y estaban activos nuestros miembros por la ley para dar frutos de muerte. Esto es para comer o beber lo que no se debe, excepto todos esos frutos de muerte, o tener sexo cuando no se debe. Esos son frutos de muerte. Esa es la acción del pecado, explicando en el versículo 5. Tengo una pregunta, doctor. Tengo una pregunta. En el versículo 5 que está explicando ahorita, eso indica de que estamos casados o unidos en matrimonio con el otro todavía. Cuando estamos unidos. Cuando no sabemos la función de la ley y no entendemos por qué murió Jesús. Jesús muere para matarnos a la ley, porque es la ley de los 10 mandamientos los que nos une a las pasiones del pecado. Es la ley de los 10 mandamientos. Aquí dice, activos el pecado en nuestros miembros por la ley. Son los 10 mandamientos. Más abajo vamos a ver que son los 10 mandamientos. Yo me estoy adelantando, es para ayudarles a comprender, pero más abajo dice específicamente que son los 10 mandamientos. Así es que Dios revela que los 10 mandamientos activan las pasiones del pecado. Esto es, hace que los deseos sean sin control. En vez de beber agua y bebidas sanas, alcohol. Eso es la acción del pecado, esa deformación. Y a la gente le gusta tomar alcohol, porque sus sentidos están deformados. A todos nosotros se nos ha deformado. Pero ¿hasta cuándo actúa esa deformación? Hasta cuando entendemos que Jesús murió para matarnos a la ley que nos unía a esos deseos deformados, que nos ponía sujetos, así como la mujer sujeta al marido, así nosotros somos sujetos a los deseos deformados. Y de ahí de estos deseos deformados, salen las iras, el rencor, las peleas, la arrogancia, el orgullo, la envidia, el adulterio, las mentiras. Estos son frutos de muerte. Los deseos deformados, practicados, son los frutos para muerte. Si es que está muy teológico, háganme preguntas. Voy a coger el adulterio más común. Es un deseo deformado. Es el deseo sexual deformado, porque el deseo sexual, cuando no está deformado, es con la esposa o con el esposo. El deseo deformado es con otra persona diferente a su cónyuge. Y cuando se practica ese deseo deformado, lo que trae es infelicidad, y en ese matrimonio trae un infierno. Ahora vamos al versículo 6. Ahora la fe ya dice, pero ahora, o sea, cuando ya hemos entendido que tener la historia de Jesús en la mente y adaptarnos a esa historia, en este caso, por ejemplo, Jesús murió, es parte de la historia de Jesús, ¿no es cierto? Pero que murió para matarnos a la ley. Entonces, cuando nos adaptamos a esta parte de la historia, esto es que cuando Jesús murió, nos mató a la ley y quedamos desunidos
de las pasiones deformadas. Están todavía activas, pero estamos desunidos. Nuestras funciones conscientes están desunidas. Estas pasiones están en el subconsciente. Y usted puede hacer la prueba. Cuando está medio semidormido, está ahí el subconsciente, puede actuar con más libertad. Ahí van a salir esas pasiones deformadas, dormidas, que están en el subconsciente. Dice, pero ahora, o sea, ahora y en la fe, están inactivadas las pasiones del pecado. Están inactivas las pasiones del pecado porque hemos muerto a la ley. La ley nos retenía. La palabra retener es unir a la fuerza. O sea, básicamente es retener, es unir a la fuerza. Eso es retener, es unir a la fuerza. O sea, la ley es lo que hace bajo el pecado. La ley de los 10 mandamientos. Más abajo va a explicar el apóstol quién hace esta unión. Por consiguiente, ya no están activas las funciones, las pasiones de nuestra mente, las pasiones deformadas. Por consiguiente, ahora podemos vivir un nuevo modo de vida, guiados por el Espíritu, y no de la manera antigua bajo la letra, por la ley. Entonces, aquí están las dos formas de vida. La una, antes de la fe, unidos por la ley a las pasiones deformadas. Y la otra, ahora unidos por la ley de la fe a Jesús. Esto es realmente al Espíritu Santo, una nueva vida. Ya no bajo la letra antigua de la ley, sino una vida nueva por el Espíritu. Son las dos formas de vida que puede tener el ser humano. Bajo la ley, esto es sujeto, esclavo de los deseos deformados. O bajo el Espíritu, una nueva vida. Es una vida, como aprenderemos en un capítulo posterior, una vida de servicio, de abnegado, de ayuda, de bondad, de misericordia, de clemencia. Muy diferente a estar esclavo de las pasiones deformadas. Entonces ahora los versículos 7 y 8. En el 6 vimos las dos formas de vida. En el 7 y 8. Entonces, viendo que la ley nos une al pecado, ¿diremos que la ley es pecado? La respuesta, de ningún modo. Pero yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por la ley. O sea, yo no hubiera conocido la codicia, leo en el versículo 7, si la ley no dijera, no codiciarás. Porque el pecado se aprovecha del mandamiento. El pecado es un abusivo, más que aprovecha, abusa del mandamiento. Esa sería la traducción mejor. El pecado abusa del mandamiento y produce en mí todo tipo de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. No puede haber una explicación más clara. Yo les ruego a ustedes que están viendo, escuchando este estudio, que tengan claro esto. No es que la ley sea mala, la ley es santa y buena. Es Satanás el malo que se aprovecha o abusa de la ley, abusa de los mandamientos de la ley. En este caso pone el mandamiento de no codiciarás. Abusa, y entonces, como la esencia del pecado, ¿qué es? Es la rebelión. Primeramente es una mentira y es una rebelión contra Dios. Por eso si Dios dice no hagas esto, el rebelde ¿qué hace? Hace, contradice y hace lo que Dios dice que no haga. La naturaleza humana, por el pecado, o sea, el pecado original, le hace al ser humano rebelde. Esto es opuesto a toda orden de Dios. Satanás sabe esto mejor que los seres humanos, mejor que los religiosos saben. Si los religiosos supieran esto, no predicarían, no enseñarían a que la conducta apropiada de una persona de fe es obedecer la ley, porque le está poniendo en los brazos del poder del mal. O sea, el pecado puede dominar nuestra mente
solamente por medio de la ley, de los 10 mandamientos. Una vez que el pecado se une a la ley, se une a un mandamiento, va a vencer absolutamente, porque inmensamente superior en fuerzas es Satanás frente al hombre. Ahora usted me dirá, pero Dios me va a ayudar. Si Dios me va a ayudar solamente si usted realmente acepta la muerte de Jesús. Aceptar la muerte de Jesús significa que usted acepta que Jesús cuando murió lo mató a usted a la ley para desunirlo. Ahí le va a poder ayudar el Espíritu Santo. En otra forma no. Ahora, entonces lo que sacamos en conclusión de estos 2 versículos es que el pecado necesita una base de operaciones. Una base desde donde operar. Y la única base disponible que tiene el pecado son los 10 mandamientos. Es por esto que Jesús muere, para matarnos a la ley, para quitarle la base a Satanás de mantenernos esclavos y cautivos de los pecados y de nuestras debilidades. Una vez que él tiene la base de no codiciarás, Satanás despierta todo tipo de codicia. La codicia es el deseo descontrolado. Por eso la codicia del sexo, del dinero, de la fama, de todo, es deseo descontrolado. Eso es lo que somos los seres humanos cuando no hemos entrado en el camino real de la fe. Repito, Satanás es la esencia de la rebelión contra Dios. El pecado, lo que puso en la mente de Adán y Eva y que nosotros heredamos, es lo mismo, la rebelión contra Dios. Por eso si Dios dice algo no, el rebelde ¿qué hace? Repito, en contra, va a hacer lo que dice que no haga. Esto es lo que hace Satanás siempre. Por esto es que la ley nos une al pecado. Por esta condición de que el pecado, lo que heredamos de Adán, es la rebelión contra Dios. Ahora Pablo va a hacer una pequeña va a hacer una especie de historia de su vida espiritual, de su experiencia espiritual en este punto. Versículos 9 y 10. En un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Voy a leer otra vez. En un tiempo, dice Pablo, yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Así encontré en mí, o sea, en Pablo, dice que él encontró en sí mismo, examinándose lo que había ocurrido, que el mandamiento que era para vida, resultó ser para muerte. La ley de los 10 mandamientos fue dada para que el hombre viva siempre que se lo obedezca. Es lo que dice Pablo aquí. El mandamiento que fue dado para vida resultó para muerte. ¿Por qué? Por la presencia del pecado en la mente, pues. ¿En qué momento él descubrió eso? Cuando él vivió esto que estamos explicando aquí, él vivió eso. Ya voy justamente a explicar. El apóstol cuenta su experiencia espiritual. Esta es la experiencia espiritual de Pablo. O sea, después de haber sido maestro de la ley en el judaísmo, pero en el camino a Damasco, empezó la fe de Jesús, la fe en él, la fe de él en Jesús. Y al poco tiempo empezó a comprender el significado de la muerte de Jesús. Y cuando empezó a comprender el significado de la muerte de Jesús, los mandamientos fueron sellados en él. Porque estaba empezando a vivir el pacto nuevo. El pacto nuevo, Dios sella sus leyes en la mente. Esto ocurrió en el caso de Pablo, después del camino a Damasco, cuando estaba empezando a entender la muerte de Jesús. Ya estaba en el camino de la fe. Él ya creía que Jesús es el Mesías. Pero lógicamente tenía que entender la muerte de Jesús. Y esto él fue entendiendo. Y a medida que fue entendiendo, él vivió esta experiencia. De tal forma que esto, de que la ley de los 10 mandamientos le unen al pecado, le unen a la rebelión,
es un hallazgo de él iluminado por Dios. Cuando los mandamientos fueron puestos en su mente, él empezó a sentir, a sufrir la fuerza del pecado. Y entonces se sintió rechazado de Dios, se sintió lejos de Dios, que esto se llama muerto espiritual. Esta es la muerte espiritual. Rechazado de Dios y lejos de Dios, sin Dios. Eso es la muerte que él habla, dice. El pecado revivió y yo morí. Él dice que de esta manera encontró en su mente que los mandamientos que eran para vida resultaron ser para muerte. O sea, él recibió la inspiración de Dios para analizar la experiencia que él vivió. No es que Dios, como uno puede pensar, que Dios le fue dictando. No. Dios le dejó que viva esta experiencia para que él relate su experiencia, que va a ser nuestra experiencia. Que es, para algunos, la experiencia ya de ellos. El versículo 11. Porque el pecado, aprovechándose o abusándome, podría decirse, me tomó por medio del mandamiento, me sedujo y me mató. El pecado, abusando, me agarró por medio del mandamiento, me sedujo y me mató. Sigue explicando Pablo su experiencia. Ustedes saben que dice, me atrajo, me sedujo. ¿En qué términos, en qué ambiente está hablando él? Él está hablando como un hombre, un novio, busca a su novia. No tiene buenas intenciones, porque la abusó a su novia, pero primeramente la atrajo y le sedujo. ¿Qué es seducir? Es prometer grandes cosas que son mentiras. Cuando un hombre quiere acostarse con una joven, esto es lo que hace. Le promete mentiras. Yo me voy a casar contigo, voy a ser un gran esposo, te voy a mantener bien, voy a ser un buen padre. Así le convence. Y luego le abusa, le seduce, no la viola, la seduce. Esto hace el pecado. El pecado no viola. O sea, el pecado, para que caigamos en los deseos sin control, en la concupiscencia, no viola, sino nos seduce. Hace creer que vamos a estar contentos, felices, si es que comemos cosas que no valen, si es que bebemos bebidas que dañan, si es que tenemos sexo no con nuestra esposa, nos va a convencer que es para nuestra felicidad, pero luego lo que saca es solamente la muerte. Esta es la experiencia de Pablo. Esta experiencia de Pablo es muy diferente a la experiencia que él tuvo en el judaísmo al enseñar la ley. Aquí él vio que la ley no era para lo que él enseñaba. La ley era para esclavizarla. Era para esclavizarla. Y entonces, por eso es que Dios escogió a un maestro de la ley para que viva realmente, no la teoría, sino la obra de la ley en la mente, para que luego pueda beneficiarnos a las generaciones futuras, como somos nosotros, de hacernos entender para qué sirve la ley. El versículo 11, bueno, esto acabo de leer, el 12, por consiguiente, la ley sí es santa, el mandamiento es santo, es justo y es bueno, y no está abolido. Porque donde queda abolida la ley, ¿qué pasó con el pecado? Ya no tiene base de acción, ya no tiene acción el pecado, ya está vencido. No, ese no fue el camino que Dios escogió, abolir la ley para quitarle el poder al pecado. No, Dios escogió el camino, el único posible, porque él podía, de acuerdo a lo que Pablo escribe, quitada la ley de la mente, ya, el pecado está sin fuerza. Pero lo que Dios quiere no es solo esto. Lo que Dios quiere es que el hombre vuelva a unirse con Él.
Y para esto era necesario la ley de la fe, porque Él nos quiere unidos a Jesús. Bueno, entonces, repito el 12. La ley, por consiguiente, la ley es santa, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Esto es lo que sacó, la enseñanza que saca de esta experiencia espiritual Pablo. Repito, no dice que está abolida, no dice que no vale para nada la ley, lo que dice que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Cuando él enseñaba, pues, ahora tiene que enseñar que la ley esclaviza. Es el instrumento de esclavitud de Satanás al hombre. Pero sin embargo es santa. Es decir, si bien es utilizada, abusada por Satanás para mantenerlo esclavo al pecado, pero los únicos que van al Calvario con deseo de ser redimidos, liberados, son los que están bajo el poder del pecado. Por eso la ley es santa, porque el fin, el propósito de la ley es Cristo. Nos lleva, una vez que estamos fracasados por la fuerza de nuestros pecados, nos lleva a la cruz, nos lleva a Jesús, y por eso es santa. Asimismo, el mandamiento sirve para declarar justo al hombre, porque solo el hombre que ha sido llevado por la ley a los pies de la cruz y se da cuenta que en Jesús murió, solo esa persona es perdonada del pecado, perdonada de sus pecados. Solo esa persona, las que va a la cruz del Calvario, se da cuenta que ahí, que Jesús llevó sus pecados en su cuerpo y murió. O sea que ahí recibió sus pecados, digamos, la remisión de sus pecados fue realizada en la cruz. Para eso es necesario la ley. Para eso es necesario la ley. Si bien Satanás usa para esclavizar al hombre, pero el propósito final de Dios triunfa en los de la fe. La ley es justa. Repito, solo los que reciben el perdón de pecados son justos, son justificados. Por eso la ley es justa. Además, el mandamiento es bueno porque sirve a Dios para salvar al hombre. Por esto, o sea, es necesaria la obra de la ley, muy necesaria. Es dolorosa la obra de la ley porque esta experiencia fue dolorosa, como vamos a leer la próxima semana para Pablo. También va a ser dolorosa por nosotros. Pero ese dolor es para bien, para salvación. Vamos a leer el versículo 3 y con este terminamos el estudio este día. Entonces, por consiguiente, lo que es bueno para mí llegó a ser mortal. La ley es buena para el hombre. Llegó a ser letal, llegó a ser para muerte. Eso quiere decir mortal, ¿no es cierto? Para muerte. De ninguna manera. O sea, quiere decir no. Más bien, el pecado, con el fin de que sea visto pecado, produjo mi muerte por medio de lo que era bueno, la ley. El pecado tiene que ser visto pecado. La ley sirve para eso. Asimismo, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser productor infinito de pecados, más allá de toda medida. Eso quiere decir infinito, más allá de toda medida. El pecado es productor de pecados más allá de toda medida. Leo otra vez el versículo. Entonces, lo que es bueno para mí llegó a ser mortal. La ley que es buena para mí llegó a ser mortal, llegó a ser para mi muerte. No, más bien el pecado con el fin de que sea visto pecado produjo la muerte por medio de lo que es bueno, por medio de la ley. O sea, el pecado no es visto malo, a menos que no esté en contacto con la ley. Asimismo, por medio del mandamiento, uno llega a darse cuenta que el pecado es un productor infinito de pecados. O sea, eso que recibimos de Adán, esa semilla, es productor infinito de pecados.
Así es que por eso nunca nosotros podemos admirarnos de la caída o del pecado de un hombre, porque yo no estoy haciendo sus pecados simplemente porque Dios me tiene en otro lugar. Pero si no hubiera tenido los privilegios y ventajas de haber creado Dios en mí el interés de la Biblia, yo también estaría en cualquier tipo de pecado, porque el pecado, lo que recibimos de Adán, es un productor infinito de pecados. Ahora, comentando ya, al decir lo bueno llegó a ser para mí, lo bueno es la ley. Esto leímos en el versículo 12. Lo bueno es la ley. ¿La ley es letal para el hombre? La respuesta es no. La experiencia de esta respuesta es siguiente. El pecado tiene la propiedad de no dejarse detectar, de no dejarse descubrir. Esa propiedad tiene el pecado. Yo cometo el pecado y yo no, otros podrán verlo, yo no. Porque esta es la propiedad del pecado. El pecado está escondido. Para que tengamos alguna idea, está escondido en el subconsciente. Es lo que mi consciente no puede detectar. El pecado tiene la propiedad de no dejarse descubrir ni detectar. Entonces, para que sea descubierto o detectado aquí, que yo tengo algo mal aquí, Dios permite que lo bueno, o sea la ley, sea abusada por el pecado para que yo me dé cuenta cuánto pecado tengo yo, de cuántas cosas soy capaz de hacer, cuántas cosas para el mal. Y me vea muerto espiritual, o sea, lejos de Dios, rechazado de Dios. Cuando el pecado está en acción, yo no tengo ningún deseo de ir a Dios, porque estoy lejos de Dios, soy rechazado de Dios, Dios es mi enemigo, yo no tengo, es la muerte espiritual, yo no tengo ninguna razón para ir a Dios. Por esto es que la mayor parte de seres humanos, si se les invita a ir a un baile o venir a un estudio de la Biblia, ¿a dónde van? Al baile, van a la fiesta, van a la invitación. Pueden decir que son cristianos, pero van a hacer eso, porque todavía mientras se está bajo la ley, todavía se es enemigo de Dios. Ahora, entonces, no solamente es, según lo que acabamos de leer, detectar el pecado, no solamente es necesario eso. También, repito, es necesario descubrir que el pecado tiene una capacidad infinita de producir pecados, todo tipo de pecados. O sea, en mí, en usted. Repito, no hay que admirarse nunca de las caídas de los demás, porque yo no estoy caído solo por la misericordia de Dios. Bueno, les agradecemos. ¿Tienen alguna pregunta? Tengo una pregunta, tal vez un comentario o referente a lo que usted dijo. Podemos aplicar la vida de David, entonces, cuando él cayó en pecado, él nunca reconoció hasta que no vino alguien y decirle. Él no se daba cuenta que había pecado. Hizo varias cosas. Lo que sí protegió porque temía que le descubran que tuvo adulterio. Pero él no se daba cuenta y siguió tranquilamente, y cuando vino Natán, pues, El profeta, ¿no? Él le tuvo que decir un pecado, como él era pastor, una cosa que desagradaba a un pastor, ¿no es cierto? Un abuso, que fue un hombre a visitarle a un amigo que sería, pues, y este amigo, al recibir la visita de ese hombre, en vez de matar las ovejas que tenía, era dueño de ovejas, le mandó a pedir al vecino que tenía una oveja, que le dé su oveja para matarle y darle de comer a su invitado. En esta forma, efectivamente, David se dio cuenta de su pecado, pero él tuvo que decirle, tú eres ese hombre. Porque esa es la virtud del pecado. Nosotros no sabemos, no nos damos cuenta. Y en el hogar es muy común eso. Como no nos damos cuenta que mi esposa y yo, que le ofendí a mi esposo, yo sigo bien tranquilo y mi pobre esposa está deshecha. Le ofendí. Por eso es mejor, hermanos, no vivir bajo la ley. Haber pasado eso con el espíritu, ya no se ofende a la esposa. Ya no se ofende al esposo. Porque con el espíritu es la vida de misericordia, en el trato social, de compasión, de bondad, de tolerancia, de paciencia.
Muy bien, bueno, gracias por escuchar este estudio y esperamos que la próxima semana nos acompañen también. Que tengan la bendición de Dios.